Bueno, sí, arrancando un 2023 bastante seco, bastante caluroso. Y bueno, la idea es contarle un poco al productor de qué se trata esto del estrés calórico. Bueno, el estrés calórico en los animales, ya sea para todas las especies de animales, pero en particular para los bovinos, ya sea de leche o de carne, no es más que una respuesta adaptativa al medio ambiente, digamos, del animal, donde va a desarrollar comportamientos distintos a los habituales, ya sea fisiológicos, donde no es más que adaptarse al medio, digamos, donde están. Resulta que las temperaturas en esta época suelen ser bastante elevadas. En este caso, en esta época, la humedad no es tan alta, pero también influye, digamos, lo que es el estrés. Entonces ahí tenemos un factor ambiental bastante importante, que sería la temperatura alta y la humedad relativa del ambiente alta. A lo que me refiero es al ITH, sería el índice de temperatura y de humedad. Cuando estos dos factores son altos, ya sea el de humedad y el de temperatura, el animal no puede eliminar el calor, digamos, entonces empieza a manifestar comportamientos distintos, digamos. O sea, fisiológicamente el animal no va a estar cómodo, digamos, y va a bajar la producción, ya sea en animales de leche, eso se nota un montón. Va a disminuir el consumo del animal. Se va a sentir más agobiado, digamos, le va a costar llegar al agua, si tiene que caminar por ahí muchos kilómetros o muchos metros hacia la zona de los bebederos, le va a costar, digamos. Y bueno, cuando estas calores y estas humedades se mantienen en el tiempo por varios días, el animal, digamos, no puede eliminar ese calor, digamos, corporal. Entonces, bueno, ahí es cuando se desarrolla este fenómeno, digamos, del estrés. Lo ideal sería tomar algunas medidas o prestar atención en nuestros animales cuando esto empieza a suceder, digamos, cuando las temperaturas empiezan a aumentar, es donde nosotros tenemos que empezar a prestar atención, digamos. Ya sea con los bebederos, ya sea con las sombras, tanto para animales de rodeos de cría como animales de tambo, ¿viste? Entonces es ahí cuando tenemos que empezar a parar la oreja y prestar atención a todas esas cuestiones, digamos. ¿Qué me refiero? A lo que me refiero es a las sombras tienen que ser adecuadas, ¿no es cierto? Tiene que ser en cantidad, digamos, y en calidad esa sombra. Lo mismo para el agua es importantísimo en esta época. El animal toma mucha agua, más aquellos animales que son de alta producción. Una vaca de tambo está hoy en promedio de 107, 120 litros diarios de agua, y esa agua tiene que ser de calidad, digamos, y en cantidad adecuada. Entonces parece raro estar hablando de esto, porque es más que nada sentido común, digamos. Si a nosotros nos dan agua sucia, obviamente no la vamos a tomar, y si no nos dan en cantidad, obviamente vamos a pasar sed. Bueno, al animal le pasa totalmente lo mismo, digamos. Entonces son cuestiones de sentido común. A ver, si tenemos muchos animales en un solo potrero con poca cantidad de agua, y ese animal es muy probable que pase sed, digamos. Si no tenemos las sombras adecuadas en cantidad, también. Y lo que me refiero a cantidad es que un animal necesita aproximadamente 4 metros cuadrados de sombra por animal, para que ese animal esté cómodo, esté relajado, digamos, pueda descansar. Y bueno, y obviamente eso se conlleva a una mejor producción y a mejores resultados, ya sea tanto para animales de cría como animales de tambo, digamos. De eso se habla mucho hoy, el bienestar animal. Por ahí lo que es el animal de cría son producciones más extensivas, entonces el productor no lo ve tanto o no lo tiene tanto en cuenta, pero aquellos
potreros donde ahora se está cambiando mucho de potrero, no se sabe bien dónde darle de comer a los animales porque no hay, escasea el pasto. Entonces, bueno, lo que se busca es sombra, si es la sombra natural mejor, y si no tiene sombra el potrero donde van a estar los animales, es realizar sombras artificiales, eso se puede realizar. Y después, bueno, la bebida, el agua, limpiar los bebederos, controlar las boyas, porque imagínate que si el animal pasa un día nomás sin poder beber agua, cuando todo vuelva a la normalidad puede hasta intoxicarse por beber excesivamente agua, digamos. Eso se da mucho en los transportes de ganado por mucho tiempo, se da por mucha restricción de agua, se da intoxicaciones por agua, digamos. Y bueno, y en tambo lo mismo, desde de las categorías más bajas hasta las más altas, siempre en esta época el agua y el alimento es lo principal, ya sea terneros de guachera, donde los tenemos a veces en estaca o colectivamente, no hay que dejarle faltar el agua porque el ternero de guachera se deshidrata muy rápido, la vascularización es diferente a un animal adulto, entonces la pérdida de calor y la pérdida de agua de ese animal es mucho mayor que un animal adulto. Entonces, a lo mejor pasó un día nomás sin tener agua en el balde de estaca y ya lo encontramos totalmente deshidratado el animal, entonces prestar muchísima atención en eso, digamos. Y bueno, los animales adultos también, las recrías que suelen ser muchos animales en un solo espacio, en un espacio, tener en cuenta ir rotando esos espacios y que sean cómodos para el animal. Y bueno, las vacas en el tambo, la sala de ordeño, obviamente se recomienda media sombra, ventilación, aspersión. El agua es muy buena para la vaca en la sala de ordeño, en la sala de espera, digamos, más que nada la sala de espera. Y bueno, y después las recrías, vuelvo a repetir, la sombra, las recrías que suelen ser la corral, las sombras se tienen que disponer de norte a sur, porque entonces el animal va a seguirle la sombra. En cambio, en aquellas especies donde, en aquella categoría, digamos, donde es la guachera, por ejemplo, la sombra se dispone de este a oeste, entonces el ternero se planta la estaca en la sombra, entonces el ternero va a tener todo el día sombra, digamos. En cambio, las que son sueltas, las categorías que son sueltas, por ejemplo la recría, se dispone de norte a sur la sombra. Eso es muy importante, y que sea en el centro del potrero, ¿viste? Eso también son puntos básicos que hay que ir teniendo en cuenta, digamos, a la hora de armar nuestra planificación de recrías. Si bien no es el fuerte, si bien no es el pico máximo de destete, lo que está pasando que con esta seca se están tomando medidas para aliviar los campos, digamos. ¿Cuáles son esas medidas? Las medidas son, la que nosotros aconsejamos es eliminar todo animal improductivo del sistema, todo el animal viejo, digamos, o aquel que tenga problemas reproductivos o que no se preñe o por alguna cuestión no es productivo para el sistema, lo tratamos de refugar de ese campo. Y los destetes son estratégicos más que nada en esta temporada. Si bien los fuertes son más en marzo, abril, bueno, ahora a la gente no le está quedando otra que hacer destetes tempranos, digamos. Los terneros todavía no tienen una edad que al productor le convenga económicamente destetarlos. Entonces lo desteta para aliviar más que nada a la madre, aliviar el requerimiento de esa madre, digamos. Entonces nosotros lo que aconsejamos entonces es tomar las medidas adecuadas de alimentación para ese ternero. Ese ternero va a tener requerimientos altos porque viene del pie de la madre.
Entonces por ahí lo que nosotros recomendamos es una alimentación rica en proteínas, ya sea con alimento balanceado, con rollo de base de alfalfa. Bueno, yo sé que hoy los precios no están acompañando, pero no queda otra de que hacer cara fiera y bueno, es salvar ese ternero como sea. Y bueno, después otra forma de hacerle bien a ese ternero es enfrentar la sanidad, o sea, cubrir sanitariamente al ternero de destete, ya sea con vacunas clostridiales, la famosa vacuna para la mancha, que el productor lo conoce, que suelen ser polivalentes, o sea, trae varias cepas, y después vacunas respiratorias y vacunas para queratoconjuntivitis, que en esta época es bastante común, también por el tema de la mosca y que interviene en el ciclo de la enfermedad, digamos. Así que bueno, todas esas vacunas nosotros acá en la veterinaria contamos con esas vacunas. También para la madre, contamos con vacunas para reproductivas, digamos, que previenen el aborto, vacunas que previenen el síndrome de la diarrea. Y bueno, y refiriéndome a la alimentación del ternero, tenemos toda la línea de recría, alimentos de recría, iniciador, recría, engorde. Y para la vaca, ya sea para vaca tambo o para vaca de engorde, también contamos con una línea de alimentos balanceados para ese animal. Y no está de más recomendar el uso de sales minerales, acá la veterinaria la comercializa, que son las sales minerales Complemix, que comercializa la ganadera, y que tenemos para feedlot, tenemos para vaca de cría, para rodeo general y para una fórmula más especializada para vaca lechera, digamos, que han dado muy buenos resultados, y ante la carencia de pasto y los pastos carentes de minerales es una alternativa muy buena o muy recomendable, digamos, a la hora de alimentar a nuestras vacas, digamos, a nuestro rodeo.